Hasta luego. A ver, importante que se esté grabando. Hola, hola. Vale, sí, esto está entrando. Venga, pues vamos a por ello. El mundo cumple 35 años, nada más y nada menos, hoy que es 23 de octubre. 35 años, pues no es nada, pero como yo no había nacido en aquel momento, se me ha ocurrido que puede ser, pues, una buena idea preguntar por aquellos días a quienes sí los vivieron. Espera, que te abro, que creo que puedo. Uy, qué bien. Adelante. Gracias. Nada de qué. ¿Te vas a entrevistar? A ver, que ya estoy dentro de la redacción. Si hay alguien que lo sabe todo en el mundo, creo que son las secres, las secretarias de la redacción, como las conocemos aquí en el periódico. Y voy a ser sincero, voy con un objetivo bastante claro, que es hablar con Amelia Marco, que además me parece que está en su sitio y que me han chivado que ya estaba en la fundación del periódico, que como decimos aquí, pues es una de las fundadoras. Hola Amelia, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Amelia, recuérdame, o cuéntame mejor dicho, ¿cómo recuerdas tú aquel día de 1989? Pues lo recuerdo con muchísimo, era un día muy intenso porque fue en muy poco tiempo sacar un periódico y estábamos todos, la verdad es que extenuados, pero eran las 11:00 y pico, 11:30 de la noche cuando llegó el primer ejemplar y estábamos todos como orgullosos, ¿no? Con sentimiento de pertenecer a una marca. ¿Llevas 35 años en el periódico? Sí, exacto. Toda la vida. Toda la vida. Bueno, antes tuve otros trabajos, pero desde el inicio aquí. Amelia, ¿se te ocurre de las personas que están hoy en la redacción con quién puedo hablar que estuviera también hace 35 años en la fundación del periódico? Pues con Fernando Lázaro. Perfecto, pues voy a hablar con él. Muchas gracias, Amelia. A ti. Hasta luego. Hola, Javi. ¿Qué tal? Justo en la entrada de la redacción hay una especie de selección de algunas portadas que podríamos decir son icónicas del periódico, y en la primera, ese 23 de octubre de 1989, el titular principal de la portada era el siguiente que leo: el PSOE perderá la mayoría absoluta si hay una fuerte participación electoral. Ese fue el primer titular de este periódico. Y de ahí, pues a los GAL, a la corrupción en los gobiernos de Felipe González, al terrorismo de ETA, el 11M, la caída del rey Juan Carlos, o incluso los mensajes de Rajoy a Bárcenas, aquel famoso Luis sé fuerte. Claro, los fundadores de este periódico fueron Alfonso de Salas, Pedro J. Ramírez, Balbino Fraga y Juan González, en otra foto que tengo justo aquí delante, pero es verdad que también un amplio grupo de periodistas, entre los que se encontraba Fernando Lázaro, como me decía Amelia, que hoy es redactor jefe en la sección de Nacional. Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Te pregunto, ¿cómo recuerdas tú aquel primer día del periódico? ¿Qué recuerdas tú de aquel día? Pues básicamente te diría, por poner una palabra, los nervios. Había una sensación de hormigueo en el estómago, de que sabías que estabas participando en algo muy grande y que iba a tener mucha continuidad, muchos nervios. Era el número uno de lo que sabíamos que iba a ser una carrera brutal, la del periódico. Y claro, con todo lo que significaba además sacar aquel número uno, con todas las dificultades, en fin, unas sillas de tijera, unas mesas de aquella manera, unos ordenadores que fallaban más que una escopeta de feria, pero bueno, fue apasionante el espíritu que había allí, claro. Por ese espíritu te pregunto, ¿qué es lo que transmitíais aquellas personas que en aquel momento estabais fundando ese periódico, las personas que estaban, digamos, en lo más alto, Pedro J. Ramírez y demás? ¿Qué espíritu había ahí, digamos, para conformar aquel diario entonces? Fíjate, yo en aquella época era el becario de Nacional, era el pitufo, y nunca me sentí un pitufo. Era uno más dentro de una sección que era la capital del periódico, y aquello era, entiéndeme la palabra, pero era una gran familia. Éramos, ahí se hablaba todo entre todos, y no te digo que era una asamblea permanente, pero casi se discutía, porque además tenías un director y un directorio que estaba compartiendo la redacción contigo, y el contacto era
era a flor de piel y eran muchísimas horas de trabajo. Oye, y físicamente, Fernando, ¿cómo era aquella redacción? Porque ahora estamos, en fin, pues en lo que puede ser una oficina que todo el mundo puede más o menos hacerse una idea, pero en aquel entonces, ¿cómo era eso físicamente la redacción? Porque antes decías, en fin, que los ordenadores pues no eran muy allá y demás. ¿Cómo era aquello entonces? Pues era una nave industrial en la que se fueron colocando mesas con caballetes, en algunos casos, sillas de tijera de madera, que eran incomodísimas, pero bueno, al final, como teníamos el culo todos jóvenes, pues ibas acomodándote, ¿no? Pero claro, había una dificultad enorme, no sabíamos tampoco hacia dónde iba a avanzar ese proyecto y el esfuerzo económico inicial era muy débil. Estábamos en la calle Sánchez Pacheco, y era prácticamente un bajo. Las ventanas a la calle eran mínimas y era, pues no sé, un tercio de lo que tenemos ahora en la redacción. Fernando, ha coincidido justamente el 35 aniversario del periódico con la muerte de uno de los fundadores, que es Víctor de la Serna. ¿Tú sabes dentro de la redacción quién podría hablarme un poco de él, de su figura, de lo que significó también entonces, de lo que ha significado para el periódico? Sí, pues yo creo que por trayectoria y un poco por el contacto personal y laboral que tenía Rafael Moyano es tu persona. Venga, pues voy para allá, Fernando, gracias. A ti. Y en el caso de 3 denominaciones que cubren más de una autonomía, que son Rioja, Jumilla y Cava, pues dependen directamente... Víctor de la Serna fue uno de los fundadores de este periódico, como estamos contando, hace 35 años. Murió justo la semana pasada, tenía 77, pero todavía seguía escribiendo y a su manera pues estaba al pie del cañón. Estos días he leído lo que han ido escribiendo quienes trabajaron, ¿no?, codo con él, quienes lo conocieron. Hablan de un legado de periodista excelente y periodista todoterreno. Hablan de que era, esto me gustó bastante, la cultísima Trinidad. Hablan de que era el mejor ojeador zapeador de la prensa española, con un motivo, y muchos periodistas, importante, en uno solo. Esto último, eso de los periodistas, de muchos periodistas en uno solo, lo ha escrito Rafa Moyano. He tenido que bajar porque el despacho de Rafa está en la Escuela de Unidad Editorial, que para eso es su director académico. Hola Rafa, ¿qué tal? Hola, buenas, Javier. ¿Cómo podrías, definir quién ha sido Víctor de la Serna? Cuando yo llegué a esa redacción te impresionaba mucho pues los cables que salían del techo, las pantallas de ordenador de color verde, y te impresionaba, por supuesto, el director, Pedro J. Ramírez, pero también te impresionaba Víctor de la Serna. En aquella redacción en la que todos éramos chavales, de muchos de ellos, entre ellos yo, de menos de 30 años, Víctor era uno de esos veteranos a los que Pedro había convencido para que se viniera a su loca aventura. Y no solo era eso, sino era un señor que imponía, él era grandote, pero imponía sobre todo por sus conocimientos. Rafa, has escrito que Víctor fue muchos periodistas en uno solo. Entiendo que tiene que ver esto con todos los palos que ha tocado Víctor a lo largo de su carrera, desde la crítica gastronómica al baloncesto, que eran dos de sus grandes pasiones. Mira, con Víctor él tenía un despacho que era en el que había que encontrarlo, porque era una montaña de periódicos y detrás estaba él escribiendo. Siempre recuerdas a Víctor, el primer Víctor, pues que era una eminencia y un gran conocedor de los medios nacionales y sobre todo internacionales, pero de pronto ibas descubriendo que además era ese señor cuya firma aparecía como Fernando Point. Y además luego descubrías que también era ese señor cuya firma aparecía como Vicente Salaner. Y entonces decías, bueno, este señor, por lo que le conocía sobre todo, que era por sus conocimientos en el mundo de los medios, era una eminencia, pero es que además era otra eminencia como crítico gastronómico y también como crítico deportivo, especialmente de baloncesto y gran conocedor de la NBA. Pues todo esto era nuestro compañero Víctor de la Serna. Rafa, gracias. Y por cierto, tú que eres el director del máster de periodismo, creo que me puedes ayudar con esto, porque estoy buscando a la última persona que se haya incorporado a la redacción del Mundo. Pues tienes ahí una becaria que acaba de pasar a ser redactora. Tienes ahí, por ejemplo, a Silvia Lorenzo. Perfecto, Rafa, pues voy a hablar con ella. Muchas gracias. Gracias a ti.
mientras voy al despacho del director del Mundo, de Joaquín Manso, voy a pasarme por el sitio de Silvia. Hola Silvia, ¿qué tal? Hola Javier, ¿cómo estás? ¿Cuántos años? 24. ¿Y te acabas de incorporar, digamos, a la redacción del Mundo? Sí, hace nada, 2 semanas, una cosa así. ¿Y qué es lo que haces? Cuéntanos. Pues estoy muy pendiente de las noticias que van en la web, edito todo lo que están haciendo los redactores, que son, por así decirlo, corresponsales políticos, ¿no? Y bueno, voy estando pendiente pues, de temas variados y empapándome y trasladando todo eso a lo que sería la plataforma. Y vienes del máster del Mundo. Justo, empecé el máster en octubre del año pasado, justo hace un año, y ahora estoy aquí. Pues muchas gracias. A ti. Después de todo este recorrido por la redacción, solo me queda una parada en esta misión que tenía para entender un poco mejor el Mundo y su 35 aniversario. Voy al despacho del director, que Joaquín me ha dicho que iba a estar en este momento. Joaquín, ¿se puede? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Joaquín? Oye, 35 años después, ¿por qué sigue siendo especial este periódico y qué queda un poco de todo aquel espíritu fundacional? Bueno, Javier, piensa que casi todas las personas, yo creo que todas las personas que tenemos ahora alguna posición de responsabilidad en el Mundo, antes de ser periodistas del Mundo, fuimos lectores del Mundo. Casi te diría que nos hicimos periodistas porque éramos lectores del Mundo. Con lo cual, el impacto que tuvo, 35 años no son tantos. Yo creo que todos nosotros recordamos el primer ejemplar del Mundo en nuestras casas. Y el impacto que tuvo ese espíritu fundacional es una parte importante de nuestra formación intelectual. Es decir, no es que tratemos de recrearlos o de desarrollarlo, sino que forma parte de nosotros. Ten en cuenta que El Mundo fue el primero de los grandes periódicos fundado por periodistas, y eso se tradujo en un espíritu que entiende el periodismo como una forma de vida, como un compromiso apasionado con la verdad y como un deber ineludible de fidelidad ante nuestros lectores. Es decir, y no periodistas cualquiera, eran periodistas inconformistas que salían de Diario 16 porque no se les permitían desarrollar sus investigaciones. Eso se traduce también en una manera de ver las cosas irreverente, que no se conforma. Y esa vibración informativa es algo que nosotros tenemos presente todos los días. Seguramente no será igual de lo que era entonces, pero tratamos de que se parezca lo más posible. Y en esa tarea, Joaquín, de que se parezca lo más posible a lo que dices, este periódico, por recordarlo, pues nació de alguna manera haciendo gala de que era un nuevo periódico para una nueva generación de lectores. 35 años después de aquello, ¿cómo miramos hacia el futuro en el Mundo? Bueno, te decía que 35 años no son tantos y al mismo tiempo son suficientes como para que el periódico haya evolucionado hasta convertirse en una institución, la institución de referencia de un determinado espacio de valores en la sociedad española. Nosotros creemos en nosotros mismos como el periódico de la sociedad y de la economía abierta, que cree en la iniciativa individual, en el liderazgo transformador de la sociedad civil, en el Estado de Derecho, en la separación de poderes, en el pluralismo y en la tolerancia. Y lo que tratamos es, sobre todo, de dar impulso a esos valores en la era de la sociedad del cambio. O sea, vivimos en un momento de transformación profunda a través de 2 grandes vectores, que son la digitalización, la inteligencia artificial, y la sostenibilidad, que son los motores de un gran cambio social, que al mismo tiempo que es un torbellino de oportunidades, nos sitúa otra vez ante los fantasmas del populismo, de la tentación autoritaria, de la mentira utilizada como herramienta de cohesión tribal. Y ahí ese compromiso apasionado con la verdad que forma parte de nuestro espíritu fundacional se hace más necesario que nunca, es el elemento diferencial de las democracias. Para eso contamos con más herramientas que nunca, porque las herramientas digitales son una enorme potencia para llegar a más lectores que nunca y para, además, desenvolverla, que es también una de nuestras señas de identidad. Nosotros nos fundamos como un periódico riguroso, con vocación de excelencia, pero al mismo tiempo con ambición de conexión popular. Y las nuevas narrativas, las herramientas digitales, los podcasts, las newsletters, los vídeos, son también una manera de llegar a esas nuevas generaciones con un lenguaje más casual, más cercano o más visual. Tenemos que ser capaces de actualizar ese espíritu fundacional y todo ese acervo de valores a la sociedad del cambio, a la modernidad constitucional y a la agenda del siglo XXI. Pues todo
todos esos retos son los que tenemos a partir de ahora. Esto es también lo que queda de ese mundo fundacional, en este mundo de hoy en día. Joaquín, muchas gracias y, en fin, hasta el próximo aniversario por muchos años más. Yo no sé si dentro de 35 años seguiré siendo el director del mundo, tengo que decir que espero que no, pero sí tengo que decir que todo lo que me quede será un compromiso con estos valores. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Por mi parte, pues esto es todo en este 35 aniversario de El Mundo, un periódico que es de toda la gente que lo hace, de la gente que lo hace y de la que lo ha hecho posible durante estos 35 años, no solo periodistas, y esto es importante recordarlo también, de los que están, de los que ya no, como Víctor, y de los que lo han pagado incluso con su vida durante todo este tiempo, y sobre todo de los lectores que, como tú, en este caso, pues hoy son también oyentes. Así que mañana más El Mundo al Día. Gracias y saludos de Javier Atard. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.